En México hay carreteras que los mapas muestran, pero que los conductores nocturnos conocen de otra manera, no por sus curvas ni por sus kilómetros, sino por lo que ocurre en ellas cuando el tráfico desaparece, cuando la oscuridad se vuelve total y cuando el único testigo de lo que pasa eres tú y el asfalto frente a tus faros. Las 4 historias que escucharán esta noche son de conductores que salieron a trabajar una noche cualquiera, sin sospechar nada, sin ninguna razón para pensar que esa noche sería diferente a todas las anteriores. Esto es lo que encontraron. El pasajero del kilómetro 47. Carretera Federal 85, Tamaulipas. Testimonio de Graciela Mendoza, madre de la víctima. El primer testimonio llega de Tamaulipas. Lo recibimos hace 4 meses a través del correo del canal. Quien escribe es Graciela Mendoza, de 61 años, madre de Ignacio Mendoza, camionero de profesión, desaparecido en octubre de 2021. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, dentro de su propio camión, detenido en el acotamiento del kilómetro 47 de la carretera Federal 85. La causa oficial de muerte, paro cardíaco. Ignacio tenía 34 años y no tenía historial de problemas cardíacos. Esto es lo que Graciela escribió. Lo leeremos tal como ella lo envió, sin modificaciones. Mi nombre es Graciela. Ignacio era mi único hijo. Era sano, fuerte, nunca había pisado un hospital en su vida adulta. Lo que le pasó no tiene explicación médica, y yo lo sé, y el doctor que lo revisó también lo sabe aunque no lo diga. La noche que murió, Ignacio me llamó a las 11:47 de la noche. Yo sé la hora exacta porque guardé la llamada en mi historial y la he visto 1000 veces. Me dijo que iba bien, que le faltaban como 3 horas para llegar a Monterrey, que no me preocupara. Me dijo que había mucha neblina en ese tramo pero que manejaba despacio. Antes de colgar me dijo algo que en ese momento no entendí. Me dijo, oye, jefecita, si alguien te pregunta, yo no recogí a nadie, ¿eh? Nadie me vio recoger a nadie. Le pregunté de qué hablaba. Se rió un poco, nervioso, y me dijo, nada, ya duérmete. Y colgó. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. 3 días después me llamó la policía de Tamaulipas. Habían encontrado el camión de Ignacio detenido en el acotamiento. Motor apagado. Luces apagadas. Ignacio estaba en el asiento del conductor, recostado hacia atrás, como si se hubiera dormido. Pero no dormía. Lo que nunca salió en el reporte oficial, y yo lo sé porque un policía me lo dijo en privado, con la condición de que no dijera su nombre, es que en el asiento del copiloto encontraron algo. Barro seco, del tipo que hay en los caminos de terracería, cubriendo completamente el asiento del copiloto, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante horas. Alguien con la ropa llena de tierra. Y en el vidrio de la ventana del copiloto, por dentro, había marcas, como de dedos. Muchas marcas de dedos, todas apuntando hacia abajo. Nadie explicó eso. Yo llevo 2 años preguntándome quién iba en ese asiento. Y por qué mi hijo sintió la necesidad de decirme, en su última llamada, que no había recogido a nadie. Ignacio sabía las reglas de la carretera. Él mismo me las había enseñado una vez. Nunca recojas a nadie de noche en esa carretera. Nunca. Creo que esa noche recogió a alguien de todas formas. Y creo que ese alguien no estaba vivo cuando subió al camión. Hasta aquí el testimonio de Graciela Mendoza. Investigamos el caso. El reporte policial existe y es público. La causa de muerte figura como paro cardíaco fulminante. No hay mención al barro ni a las marcas en el vidrio. El expediente tiene 3 páginas. Para un caso de muerte en carretera, eso es inusualmente poco. El kilómetro 47 de la Federal 85 tiene nombre entre los camioneros de la región. Lo llaman el tramo del pasajero. Según testimonios que recogimos en foros de conductores, al menos otros 4 choferes reportaron haber visto a una figura parada en ese punto exacto de la carretera, de noche, con la mano levantada pidiendo aventón.
Siempre en el mismo kilómetro. Siempre después de medianoche. Ninguno de los que reportaron haberla visto se detuvo. La niña del puente de la Cañada. Carretera libre Puebla-Oaxaca. Testimonio de Fermín Salazar, hermano de la víctima. El segundo caso ocurrió en la carretera libre que conecta Puebla con Oaxaca, en un tramo serrano conocido por sus neblinas densas y sus curvas cerradas. El protagonista es Aurelio Salazar, de 29 años, conductor de taxi de aplicación que esa noche había aceptado un viaje largo, Puebla a Huajuapan de León, por una tarifa que consideró demasiado buena para rechazarla. Aurelio nunca llegó a su destino. Quien nos escribe es su hermano Fermín, de 35 años, residente de Puebla. Aurelio era el más listo de la familia. Siempre con el teléfono en la mano, siempre grabando todo con su cámara del celular. Era de esos que documentan su vida entera. Por eso lo que les voy a contar tiene prueba, aunque la policía decidió no hacerle caso. Esa noche, Aurelio iba solo. El pasajero que pidió el viaje canceló en el último momento, cuando ya estaba a mitad de camino. Así que decidió regresar, pero por la libre, para ahorrar la caseta. A la 1:15 de la madrugada nos mandó un audio por WhatsApp al grupo familiar. Sonaba alterado, nervioso, pero tratando de disimularlo. Dijo: «Oigan, estoy en la libre pasando el puente de la Cañada y hay una niña parada en el puente. Sola. Ahorita son la 1 de la mañana, no hay nadie, y hay una niña parada en el barandal del puente mirando hacia abajo. Voy a parar a ver qué onda». Mi mamá le contestó de inmediato que no parara, que llamara a la policía. Yo le mandé un mensaje diciéndole lo mismo. Aurelio no respondió ninguno de los dos mensajes. 40 minutos después mandó otro audio. Y ese audio lo tengo grabado en mi celular y lo he escuchado tantas veces que ya lo sé de memoria, pero cada vez que lo escucho siento lo mismo, un frío que empieza en el estómago y sube. En el audio se escucha la voz de Aurelio, muy bajito, como si no quisiera que lo oyeran. Dice: «No cuelguen. Estoy en el carro todavía. La niña subió. Está en el asiento de atrás. No la invité a subir. Abrió la puerta y subió. No se mueve. No dice nada. Solo me mira por el espejo retrovisor y no parpadea. Lleva como 20 minutos sin parpadear». Se escucha la respiración de Aurelio. Rápida, corta. Tiene la ropa mojada. Toda mojada, como si hubiera estado en el agua. Y huele a río sucio. Luego silencio. Luego Aurelio dice, casi sin voz: «Ya sé quién es. Ya sé quién es y no quiero voltear». Y el audio se corta. Encontraron el carro de Aurelio al amanecer, estacionado en un camino de terracería a unos 2 kilómetros del puente, con las 4 puertas abiertas. Aurelio estaba afuera del carro, sentado en el piso, con la espalda contra la llanta trasera. Tenía los ojos abiertos pero no respondía. Tardó 3 días en volver a hablar. Cuando habló, lo primero que dijo fue: «No me pregunten qué cara tenía». Nunca volvió a manejar de noche. Nunca volvió a hablar de esa noche con detalle. 2 meses después, Aurelio se quitó la vida. En la nota que dejó escribió una sola línea: «Ella sigue en el espejo». Yo sigo sin entender qué vio mi hermano esa noche. Pero sé que lo que subió a su carro en ese puente no era una niña viva. En ese puente, 6 años antes, habían encontrado el cuerpo de una niña de unos 8 años en el río. Nunca la identificaron. Nunca supieron cómo llegó ahí. Yo creo que ella nunca se fue. El audio que menciona Fermín existe. Nos lo compartió. Lo hemos escuchado. No vamos a reproducirlo en este vídeo por respeto a la familia, pero les diremos esto: en el fondo del audio, detrás de la voz de Aurelio, hay un sonido que ninguno de nuestro equipo ha podido identificar. Es rítmico, constante, como algo goteando. Lo que seguía al tráiler en la Mazatlán-Durango. Carretera Mazatlán-Durango, El Espinazo del Diablo. Testimonio de Roberto Cienfuegos, compañero de trabajo de la víctima. Si hay una carretera en México con más historias de terror que cualquier otra, esa es la Mazatlán-Durango. Los camioneros la llaman El Espinazo del Diablo.
300 kilómetros de sierra, curvas de vértigo, niebla permanente y precipicios sin fondo. De noche, es otro mundo. Esta historia la protagoniza Heriberto Fuentes, 47 años, camionero con 20 años de experiencia en esa ruta. Un hombre que conocía cada curva, cada kilómetro, cada trampa de ese camino. Quien nos escribe es Roberto Cienfuegos, su compañero de trabajo durante 12 años. Eri era el mejor. 20 años en el Espinazo y nunca un accidente, nunca una multa, nunca un problema. Conocía esa carretera mejor que su propia casa. Por eso lo que pasó no tiene sentido desde ningún ángulo racional. Esa noche, Eri iba solo. Carga de electrónicos, Mazatlán a Durango. Ruta de siempre. Salió a las 10 de la noche para pasar el tramo más pesado de madrugada, cuando hay menos tráfico. A las 2:40 de la mañana me llamó al celular. Yo era su contacto de emergencia. Lo primero que me dijo fue: ¿tú me mandaste algo por mensaje? Le dije que no, que llevaba dormido desde las 11. Me dijo: qué raro. Recibí un mensaje de tu número que decía solo voltea. Le dije que yo no había mandado nada. Hubo silencio. Luego me dijo, despacio: Roberto, llevo como 40 minutos sintiendo que algo va detrás de mí. No en otro vehículo. Detrás del tráiler. Pegado a la parte trasera. Lo escucho. Escucho que se mueve ahí atrás. Le dije que parara en la próxima caseta, que llamara a algún compañero. Me dijo que no podía parar, que en ese tramo no había donde hacerlo sin riesgo. ¿Qué escuchas exactamente?, le pregunté. Arañazos, dijo. En el metal de la caja. Como uñas. Pero muy fuertes, muy largas. Y se mueven. No están quietas, se mueven de un lado a otro. Seguimos en línea. Yo escuchaba su respiración y de fondo el ruido del motor del tráiler. Y entonces yo también lo escuché. Un arañazo. Largo. Metálico. Inconfundible. ¿Lo oíste?, me preguntó Eri. Sí, le dije. Lleva 40 minutos haciéndolo. Y hace como 10 minutos empezó a subir. Le pregunté qué quería decir con que empezó a subir. Que ya no escucho los arañazos en la caja trasera. Los escucho en el techo. Está encima del tráiler, Roberto. Lo que sea que es, está caminando en el techo del tráiler mientras manejo a 80 kilómetros por hora en el Espinazo. Yo no supe qué decirle. Le dije que acelerara, que no se detuviera, que llegara a Durango lo antes posible. Ya voy a 85, dijo. Pero los arañazos no paran. Se están moviendo hacia adelante, hacia la cabina. Silencio. Ya están en el techo de la cabina. Más silencio. Luego un ruido que no puedo describir bien. Como algo muy pesado moviéndose de golpe. Y Eri gritó. Gritó una sola vez y la llamada se cortó. Encontraron el tráiler de Heriberto volcado en el kilómetro 189, en una de las curvas más peligrosas del Espinazo. La reconstrucción del accidente determinó que el vehículo giró bruscamente hacia la derecha sin razón aparente, como si el conductor hubiera girado el volante de golpe para esquivar algo o para deshacerse de algo. Heriberto murió en el impacto. La carga estaba intacta. Las puertas traseras del tráiler, cerradas con seguro desde adentro, aparecieron abiertas de par en par. En el techo de la cabina metálica encontraron marcas. Largas. Profundas. Como si algo con garras muy grandes hubiera caminado sobre el metal. La policía lo atribuyó a daños del volcamiento. Yo vi esas marcas con mis propios ojos. Eso no lo hizo ningún volcamiento. El kilómetro 189 del Espinazo del Diablo tiene su propia historia. En los últimos 15 años se han registrado 11 accidentes fatales en ese punto exacto. En 8 de ellos, los sobrevivientes, cuando los hubo, reportaron haber visto algo en la carretera antes del impacto. Las descripciones varían. Pero en 3 de esos testimonios, independientes entre sí, aparece el mismo detalle. Algo muy grande, de extremidades largas, que se movía en 4 patas pero con una agilidad que ningún animal conocido debería tener. La pasajera que conocía el nombre de mis hijos. Carretera Guadalajara-Colima.
Testimonio de la propia víctima. Grabación de audio enviada al canal 72 horas antes de su desaparición. El último caso es diferente a todos los anteriores. Diferente porque quien da el testimonio no es un familiar. Es la propia víctima. Su nombre es Daniela Orozco, 38 años, enfermera de Guadalajara. Hace 7 meses nos envió un audio de 23 minutos a través del correo del canal. En el mensaje que acompañaba el audio escribió: "No sé si estoy loca, pero necesito que alguien más lo sepa, por si algo me pasa". 72 horas después de enviar ese mensaje, Daniela Orozco desapareció. A la fecha, no ha sido localizada. Lo que escucharán a continuación es una transcripción de ese audio, leída tal como ella la grabó. En sus propias palabras. Esto pasó hace 3 semanas y todavía no puedo dormir bien. Venía de Colima a Guadalajara, de noche, sola en mi carro. Son como 2 horas de camino, lo he hecho cientos de veces. Iba por la libre, que está más sola que la cuota, pero yo soy terca y no me gusta pagar caseta. A eso de la medianoche, en un tramo recto y oscuro, vi a una mujer parada en el acotamiento. Parada, inmóvil, con la mano levantada. Tendría unos 50 años, pelo largo, vestido oscuro. No traía maleta ni bolsa. Solo estaba parada ahí. Mi cabeza me dijo que no parara. Pero algo más, algo que no sé explicar, me hizo bajar la velocidad. Y cuando iba a pasar de largo, la mujer volteó a verme. Y yo la reconocí. Era mi tía Refugio. Mi tía Refugio que murió hace 4 años de cáncer. Paré el carro. Sé que fue una estupidez. Sé que probablemente no era ella. Pero en ese momento, con esa cara mirándome, no pude seguir manejando. La mujer abrió la puerta del copiloto y subió. Se sentó. No dijo nada. Yo tampoco podía hablar. La miraba y era ella, era la cara de mi tía, pero había algo mal. Algo en los ojos. Eran los ojos de mi tía, pero estaban vacíos, como los ojos de una fotografía. Después de 1 minuto, la mujer habló. Y su voz no era la voz de mi tía. Era una voz muy grave, muy plana, sin emoción. Y dijo: "Ximena ya no tiene miedo a la oscuridad. Ximena es mi hija de 7 años. Nadie en esa carretera podía saber su nombre". Yo me quedé paralizada. La mujer siguió mirando al frente y dijo: "Rodrigo pregunta por ti en las noches. Rodrigo es mi hijo de 10 años. Dijo los nombres de mis 2 hijos. No sé cómo. No sé por qué. Pero los dijo". Empecé a temblar. Le pregunté quién era. No respondió. Le pregunté qué quería. No respondió. Solo miraba al frente con esos ojos muertos y después, muy despacio, volteó a verme. Y me sonrió. Y en esa sonrisa había demasiados dientes. Demasiados y muy blancos y no en el lugar correcto. Abrí la puerta de mi carro y salí corriendo. Corrí al acotamiento contrario y me quedé ahí parada, temblando, esperando que viniera algún carro. Cuando volteé a ver mi carro, el asiento del copiloto estaba vacío. No vi a la mujer salir. No escuché la puerta. Simplemente ya no estaba. Llegué a Guadalajara en el carro de un camionero que tuvo la amabilidad de parar. No volví a manejar de noche desde entonces. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que esa misma noche, cuando llegué a mi casa y fui a checar a mis hijos, Ximena estaba despierta en su cama. Le pregunté por qué no dormía. Me dijo: "Estaba esperándote, mami. La señora me dijo que tardabas, pero que ya ibas a llegar". Le pregunté qué señora. Me dijo: "La señora que estuvo aquí sentada en mi cuarto mientras dormía. La que huele raro. Dijo que era tu amiga". Daniela Orozco envió este audio el 14 de marzo. El 17 de marzo salió de su casa en Guadalajara en su vehículo. Nunca llegó a su destino. Su carro fue encontrado 3 días después en la carretera libre a Colima, detenido en el acotamiento. El asiento del copiloto estaba cubierto de barro. El entierro en la brecha. Carretera Federal 57, San Luis Potosí. Testimonio de Lucía Vargas, esposa de la víctima.
El quinto caso llegó al canal hace apenas 2 meses. Es el más reciente de todos los que presentamos esta noche y posiblemente el más perturbador. No porque la entidad que apareció fuera la más violenta, sino porque lo que describe el testimonio sugiere algo que ninguno de los casos anteriores había insinuado tan claramente, que a veces lo que aparece en la carretera no viene a asustar, viene a llevarte a algo que ya estaba preparado para ti. Lucía Vargas tiene 44 años y vive en Matehuala, San Luis Potosí. Su esposo, Constantino Vargas, de 49 años, era operador de maquinaria pesada y manejaba de noche con frecuencia por la Federal 57, una carretera que cruza el desierto potosino de norte a sur. Cientos de kilómetros de nada, tierra seca, oscuridad total y el silencio más absoluto que pueda existir en este país. Constantino desapareció en enero de este año. Lo que encontraron en su lugar dejó a la policía sin palabras. Esto es lo que Lucía escribió. Mi esposo Constantino llevaba 20 años manejando de noche por la 57. La conocía de memoria. Sabía dónde había baches, donde había animales que cruzaban, donde la neblina se ponía traicionera en invierno. No era un hombre que se asustara fácil, ni que inventara cosas. Era callado, práctico, de los que solo hablan cuando tienen algo importante que decir. Por eso cuando me llamó esa noche, supe de inmediato que algo estaba muy mal. Era la 1:30 de la madrugada. Yo dormía cuando sonó el teléfono. Contesté y lo primero que escuché fue silencio. Luego su voz, muy quedito, como si tuviera miedo de que alguien más lo oyera. Lucía, escúchame. No cuelgues. Le dije que aquí estaba, que qué pasaba. Hace como media hora vi una brecha a un lado de la carretera. Una brecha de terracería, sin señal, sin nombre. Y había luces. Lucecitas pequeñas, como veladoras. Como unas 20 o 30 veladoras alumbrando algo en el desierto, a unos 200 metros de la carretera. Le pregunté si había parado. No debía haberlo hecho, me dijo. Pero paré. Apagué el motor y me quedé mirando desde la carretera. Las veladoras formaban un círculo en el desierto. Y en el centro del círculo había un hoyo, Lucía. Un hoyo en la tierra. Largo, rectangular, como una tumba. Se me heló la sangre. Le dije que arrancara y se fuera de ahí. Espera, me dijo. Espera, porque hay algo más. Al lado del hoyo hay una tabla de madera clavada en la tierra, como una cruz improvisada. Y en la tabla dice un nombre. Le pregunté qué nombre. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Dice mi nombre, Lucía. Dice Constantino Vargas. Y abajo dice una fecha. La fecha de hoy. Yo me senté en la cama. No podía hablar. Y las veladoras. Siguió, con la voz quebrándose. Las veladoras no se mueven con el viento. Llevan todo este rato quietas y no hay nada que las tape del viento. Y se cayó. ¿Y qué? Le dije. ¿Constantino? Hay alguien parado junto al hoyo. Lleva rato ahí y yo no lo había visto porque está muy quieto. Es un hombre. Alto. Muy alto. Demasiado alto para ser una persona normal. Y está mirando hacia acá. Hacia mí. Le grité que arrancara. Que arrancara ya. Escuché el motor del carro intentando encender. Una vez. 2 veces. 3. No prende, dijo. La voz ya sin control. No prende, Lucía, y el hombre ya no está junto al hoyo. ¿Dónde está? Le pregunté. No lo veo. Ya no lo veo desde acá y eso es peor. Eso es mucho peor porque... Un golpe seco. Fuerte. Como algo impactando el cofre del carro. Constantino dejó de hablar. Escuché su respiración. Muy rápida. Luego escuché otra cosa. Un sonido que tardé en identificar porque no tenía sentido en ese contexto. Era tierra. El sonido de tierra siendo removida. Como cuando cavan. Como cuando alguien está cavando muy cerca del teléfono. Constantino, dije. Constantino, contéstame. Y entonces él habló.
pero su voz ya no sonaba igual. Sonaba plana, distante, como si hablara desde muy lejos o desde muy adentro de algo. Dijo: «Ya sé por qué tiene mi nombre, Lucía». Le pregunté por qué. Porque ya estaba aquí antes de que yo llegara. Esto ya estaba aquí esperándome. Alguien sabía que yo iba a parar. La llamada se cortó. Llamé 20 veces más esa noche. Ninguna entró. Al amanecer llamé a la policía. Tardaron 2 días en tomarlo en serio. Al tercer día encontraron el carro de Constantino en la Federal 57, exactamente donde él había descrito, a un costado de una brecha sin nombre. El carro estaba en perfecto estado. Motor apagado, puertas cerradas, sin señal de forcejeo ni de accidente. Constantino no estaba. Lo que sí encontraron, a 200 metros del carro, dentro del desierto, siguiendo la brecha de terracería, fue un hoyo rectangular, de aproximadamente 1,80 m de largo, recién cavado, vacío, con una tabla clavada en la tierra junto a él. La tabla tenía escrito un nombre. Los policías me dijeron que el nombre en la tabla no era legible, que la madera estaba muy deteriorada, como si llevara años a la intemperie. Pero uno de los elementos, el más joven, me llamó al celular esa misma noche desde un número privado. Me dijo que si había podido leer el nombre. Me dijo que era el nombre de mi esposo. Y me dijo algo más que ningún reporte va a recoger jamás, que alrededor del hoyo, en la tierra, había huellas. Huellas de pies descalzos, muy grandes, que llegaban desde el desierto hasta el borde del hoyo. Y que del borde del hoyo hacia adentro no había nada. Como si lo que hizo ese hoyo hubiera llegado caminando desde la oscuridad del desierto. Y después, simplemente, se hubiera metido bajo la tierra. Constantino lleva 2 meses desaparecido. Yo sigo esperando. Pero a veces, en las noches, cuando no puedo dormir, pienso en lo que me dijo antes de que se cortara la llamada. Que alguien sabía que iba a parar. Y me pregunto quién. Y me pregunto desde cuándo. Y me pregunto si eso que cavó ese hoyo en el desierto con su nombre, todavía está esperando que alguien lo llene. Constantino Vargas figura oficialmente como persona desaparecida en el estado de San Luis Potosí. La brecha donde encontraron su carro no aparece en ningún mapa. Ninguna autoridad local tiene registro de ella. Habitantes de la zona consultados por nuestra investigación dijeron no conocerla. Como si esa brecha solo existiera de noche. Como si solo apareciera para quien ya tiene un hoyo esperándolo en el desierto.